tarde a todos los que nos estén viendo en este momento o incluso después. Estamos en el programa Tu Bienestar. Hoy contamos con la excelente presencia de un experto en neurología, el doctor Héctor Colorado Ochoa, quien nos estará comentando sobre su rama médica, sobre su especialidad y aspectos importantes que puedan resolver algunas dudas que tengan por ahí. Entonces vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado de hoy. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. ¿Qué tal? Te saludan tus amigos Super Lamas. Queremos invitarlos a un gran baile de feria totalmente gratis este próximo 25 de julio en Tilapan, Veracruz. No se lo pueden perder, señoras y señores. Vamos a bailar hasta amanecer. 25 de julio, sus amigos Super Lamas en Tilapan, Veracruz. Allá nos vemos. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Hola, ¿qué tal amigos de Tehuipango, Veracruz? Somos los Tucanes de Tijuana. Queremos invitarlos para que nos acompañen el jueves 26 de julio. Estaremos en la Feria del Santo Patrón Santiago Apóstol en Tehuipango, Veracruz. Tucanes de Tijuana, 100% confirmado. ¿Ok? Ok. Échale, primo. Estamos aquí de vuelta en el programa Tu Bienestar. Como les dije anteriormente, contamos con la excelente presencia de un experto en neurología, el doctor Héctor Colorado Ochoa. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctor Mora. Pues muy agradecido por la invitación y pues la idea es hablar en general de los servicios de neurología. O sea, la neurología es una rama de la medicina interna que ve adultos, pero también en pediatría hay una rama de neurología pediátrica y ellos atienden las enfermedades de los niños. Entonces, en ambos casos muchas veces se complementa porque, por ejemplo, hay un niño que puede desarrollar una enfermedad desde nacimiento o en la infancia y después seguir con la enfermedad en el resto del curso de la vida, y ahí pues vamos a conjugar el trabajo ambos. Sí, que neurología, como todas las especialidades ahora casi es ya en conjunto, ¿no? También con así es. Todo. Bueno, doctor, también me gustaría que nos comentara un poco, bueno, por qué eligió medicina, por qué neurología y dónde realizó sus estudios. Claro, pues yo decidí medicina desde estudiar biología en secundaria en la Escuela La Salle en Córdoba. Mi papá es médico, mucho de lo que yo veía pues estaba relacionado, aunque a mí me pareció que no me influía, creo que sí fue en gran medida. Mi papá es para mí mi modelo de médico, y después llego a la universidad, empecé la universidad en Puebla, y pues en Puebla tuve muy buenos maestros de neurología en este caso, y eso fue lo que me hizo que me agradara. El maestro daba muy bien las clases, las explicaba, a mí me parecía de forma muy clara. Pero de neurología vino durante la carrera. Durante la carrera. Neurología la llevé en tercer año y ahí fue donde
pues me entró mucho el gusto al ver la forma de exponer del maestro y pues lo decidí desde ese entonces, desde el tercero de medicina. Luego llega uno al internado, en el internado pues me acerqué, afortunadamente habían 2 neurólogos, esto fue en el Hospital General de Zona 21 de Monterrey, el doctor Salinas y el doctor Miguel Osorno, y ambos pues eran muy amables, eran médicos jóvenes, compartían sus conocimientos y pues aunque uno salía a las 6, 7 de la tarde, había mucho trabajo y había mucho por aprender, entonces no, valía la pena. Valía la pena. Ya después ellos me recomendaron hacia México y estuve en el Hospital Siglo XXI del Seguro Social. Ahí mi profesor titular fue el doctor Carlos Cuevas García. Carlos Cuevas es un compañero de Nanchital, él ha trabajado en México todo el tiempo, es del grupo del doctor Ignacio Madrazo que hicieron aquel trabajo de los trasplantes en Parkinson. Es un médico que ha trabajado mucho en áreas de movimientos anormales, distonías, toxina botulínica, y él es otro súper ejemplo. Entonces caí con un grupo de 4 compañeros que todos hacíamos muy buen equipo y pues eso ha facilitado más seguir en cursos, desarrollos, etc. Y ese mismo equipo, por ejemplo, hace 2 años hicimos aquí en Veracruz un curso de actualidades, entonces pues la misma amistad nos ha llevado a ir complementando con el trabajo. Sí, yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Durante la facultad y durante la especialidad o toda la vida, siempre tener, pues no modelos, pero bueno, algo que te inspire, ¿no? Siempre hay algún maestro, algún médico de la facultad. Por ejemplo, me acuerdo mucho del doctor Genaro Villanueva, que nos dio anatomía. Vamos, para mí era lo máximo. Creo que desde que entré fue como mi... Digo, hubo muchos muy buenos, pero creo que él siempre fue como mi modelo hacia... Y el pediatra, el doctor García Peña también. Pero bueno. Ahora, me gustaría que también nos platicara un poco, por ejemplo, aquí en Veracruz, ¿qué sería lo que en neurología lo que más frecuente? ¿Qué sería, por ejemplo, la migraña o jóvenes? Sí, yo creo que pues un poco va por edades, ¿no? O sea, los bebés casi siempre desarrollan infecciones que pueden en un momento dado involucrar nervios craneanos, dar dolor de cabeza, parálisis faciales, pueden tener problemas al nacimiento y después desarrollar trastornos del movimiento como espasticidad. Desafortunadamente pueden desarrollar tumores, epilepsias y pues ya un poco más grandecitos los escolares y los preescolares, trastornos de déficit de atención, autismo, trastornos de conducta, de lenguaje. Entonces va siendo una gama importante, incluso también trastornos del movimiento y discinesias. Y ya los adolescentes, pues yo diría que van desarrollando, por ejemplo, migraña, trastornos del sueño, algunos ansiedad. Aquellos que quizás empezaron con trastorno de atención, se dice que el 10% puede alcanzar la edad adulta manteniendo características de atención dispersa. Entonces muchos chicos cursan en adolescencia con pues, trastornos del ánimo, ansiedad, persistencia de déficit de atención, migraña, epilepsia y ya después la población adulta, pues en términos generales, cefaleas musculares, traumatismos, epilepsia, ahora empieza Parkinson, tumores cerebrales y infarto cerebral, ya la gente mayor. Y ya, pues dijéramos, hacia los 60 años en adelante, pues demencias, trastornos de equilibrio, síncopes, un paciente que desarrolla a esa edad crisis convulsiva, siempre hay que pensar en un tumor. Entonces ya como que va cambiando el destino de la orientación del médico. Y pues digo, dentro del aprendizaje es bueno porque uno ve, por ejemplo, yo en el ISSSTE y en medicina privada, por necesidades de la institución, voy viendo todas las fases. Sí, no, también veía, ¿no?, que tiene como un posgrado ¿en dónde
en la UCLA o en la... Es un fellowship, una estancia corta para el estudio sí, se me lo vio que estaba yo revisando de Doppler transcraneal, que es un auxiliar para ver la función circulatoria del cerebro. Entonces, pues que esa es otra de la parte, por ejemplo, el infarto cerebral, yo creo que es dentro de las patologías que se hospitalizan de lo más frecuente. Lo más frecuente, y también a lo mejor importante la isquemia transitoria también, ¿no? Sí. Lo que le di a mi abuela también. Exacto, entonces ya todo eso complementa la información de una tomografía, resonancia, mapeo cerebral, y el Doppler permite ver cómo va la circulación cerebral, mejorando o afectándose. Okay. La neurología es una rama muy... porque a lo mejor hay ramas que son más, pero la neurología es mucho, quizás antes de pasar al diagnóstico de aparatología y eso, sí, pues clínico, muy de, a lo mejor eso sí, del ojo, ¿no? De que o el paciente se dé cuenta que algo tal y pida ayuda o tal, o a lo mejor alguien que le diga, oye, yo te noto algo así, en claro, como ¿qué sería lo más frecuente así en una persona? Lo primero, para que la gente sepa por qué acudir a un neurólogo, ¿qué les podrían ser así? Claro, son los síntomas importantes que... Claro, la neurología pues es mucho de observación, y cuando el paciente o los familiares son observadores y detallistas, ayuda mucho a recoger y analizar la información. ¿Qué padecimientos o qué circunstancias? Por ejemplo, manifestaciones que no mejoren, a lo mejor en un periodo, no sé, de 2-3 días, dijéramos, de hormigueos en la cara, alteraciones transitorias de la capacidad visual, temblor que aparezca, debilidad en una extremidad. Otra característica importante sería como el cerebro controla anatómicamente como un mapa cara, brazo y pierna. Si una persona tiene algo que involucra cara, brazo y pierna, por ejemplo, una alteración sensitiva en esas 3 regiones, es algo neurológico. Si en cara, brazo y pierna hay una alteración motora, puede ser una crisis convulsiva de la mitad del cuerpo, o puede ser un infarto cerebral. Entonces, ubicar que una manifestación es cara, brazo y pierna y que está durando más de un tiempo pertinente, pues es algo... Sí, eso es importante, porque es algo que cualquiera puede entender sencillamente. Dice, bueno, tengo aquí, acá y acá. Sí, hay que ir al neurólogo, que a lo mejor lo más probable es que no sea nada, pero que si es algo, sobre todo aquí en neurología también es muy importante ver a los pacientes a tiempo, ¿no? A lo mejor un diagnóstico temprano, y no que hayan pasado a lo mejor 4 o 5 años, ¿no? También. Sí, algunas enfermedades, como por ejemplo algunas formas de epilepsia, pues afortunadamente mejoran muy bien con el tratamiento. La persona puede haber durado años con la epilepsia, se hace buena identificación del padecimiento y tratamiento, y mejor aunque hayan pasado 5 o 6 años. Sí. Pero si en otros casos un ataque isquémico transitorio, el flujo de la arteria no llega al cerebro transitoriamente, o hay un problema en las arterias, ya sea que se rompe y sale sangre, o se cierra una arteria, pues eso sí, lo ideal es tratarlo las primeras 2-3 horas, que de inmediato la gente acuda a un servicio médico con capacidad de urgencias. Porque eso puede ser lo que llegó tarde, días, años, pero cuando es a veces de cosa de minutos, o se está, o la vida y la muerte ahí. Así es. Sí, y algunas enfermedades neurológicas, dijéramos, pues tienen un rango, ¿no? Unas son muy aparatosas, como una neuralgia trigeminal o un dolor posherpético, o sea, la afectación sensitiva hace que el paciente busque alguna medida que le ayude, en este caso una de tantas es un médico, pero algunas otras, por ejemplo, hay manifestaciones que no duelen, como es un paciente puede tener una parálisis, como dije, cara, brazo y pierna, y como no duele, es una experiencia y una observación que mucha gente espera 24 horas, espera 2 días para darle oportunidad a ver si hay algún cambio en mejoría, y realmente estamos
pues esperando, en el esperar, las neuronas se están dañando más, hay más neuronas involucradas en la afectación y entonces ahora un tejido que alrededor del daño era sano se está convirtiendo en cada vez más una zona de afectación mucho mayor. Entonces ahí sí, pues es recomendable acudir a un servicio médico lo antes posible. Sí, también, aunque tampoco sea debido a muerte, que hay cosas que inhabilitan a la persona y a lo mejor con un neurólogo a un padecimiento, a lo mejor la migraña, ¿no? Que en jóvenes, que es muy frecuente, y que a lo mejor les afecte su calidad de vida. Con esto pueden a lo mejor decir, bueno, pues ahora prácticamente esto desapareció y hago mi vida normal, ¿no? Claro, o también, digo yo, dentro del rango de cosas que aparentemente son comunes y no afectan tanto, como el ejemplo que ponía usted de migraña, el trastorno del sueño. El trastorno del sueño generalmente la gente no lo expresa como tal. Yo creo que muy pocos pacientes llegan comentando: mi motivo de consulta es que no puedo dormir bien. Pero resulta que el no dormir adecuadamente hace cansancio, dificultad para concentrarse, algunas habilidades especiales para manejar, etcétera, para cálculos matemáticos pueden disminuir, el sistema inmunitario baja. Entonces hay una gran afectación y muchos pacientes se empiezan a afectar. Por ejemplo, el paciente que tiene insomnio con mucha frecuencia desarrolla dolor de cabeza, dolores musculares cervicales y ya es otro malestar, a lo mejor algún aspecto de estrés, colitis puede también activarse. Entonces realmente esa es otra área que aparentemente no se identifica tanto como algo crucial, ¿no? Porque no duele. Yo muchas veces comento que en el infarto cardíaco, como el paciente siente una presión, dolor, sudoración y hay una sensación de muerte inminente, rápidamente es trasladado a un servicio de urgencias. Pero hay algunas otras enfermedades que pues hay que atender también, porque pues también discapacitan, también afectan, y al bajar la calidad de vida del paciente y su capacidad, afectan también a la calidad de vida de los familiares, que pues entonces cambian su dinámica para atender al enfermo. Entonces aquí, por ejemplo, los jóvenes en la migraña podrían tener una excelente opción al tratarse y mejorar su calidad de vida. Igual también, ¿no? Las personas mayores, dos temas muy así, el Parkinson y Parkinson, el Alzheimer y las epilepsias. Claro. También, que son de niños a mayores. A persistir, sí. Pues en la epilepsia siempre hay la característica hay la manifestación de alteración, lo que suceda con el cuerpo, más la alteración eléctrica, que es lo que la OMS y las definiciones de epilepsia son decir, bueno, están habiendo las dos cosas, el cuerpo se afecta y los estudios, el mapeo cerebral, el electro, dice que hay una anomalía. Y después viene la posibilidad de mejorar la calidad de vida del paciente, disminuyendo la cantidad de crisis, la frecuencia. Se dice que pues probablemente un 60-70% de pacientes se controlen incluso con una sola medicina, y que a lo mejor 3 de cada 10 va a ser un poco difícil y el camino es más largo. Pero sí, definitivamente hay más medicamentos, hay más éxito, y el paciente puede ayudar, por ejemplo, durmiendo temprano, tomando su medicina a tiempo. Y eso luego muchas veces el resultado es en corto tiempo. Exacto. Bueno, vamos a una pausa y seguimos platicando con el doctor Héctor. Sí, ahorita pues... Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto.
Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el flamazo radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del flamazo musical de México, los Flamers. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Héctor Colorado Ochoa, él es neurólogo y pues estamos platicando con él, estábamos hablando, si quieres doctor, continuamos con la cuestión del Parkinson. Sí, efectivamente, Parkinson es, junto con Alzheimer, una enfermedad en donde, aunque el cuerpo esté destinado a vivir 90 años, sucede que un grupo de neuronas específicamente diseñadas para el control de coordinación motora se afecta y entonces ahora no desarrollan químicos necesarios y la persona empieza a detectar sintomatología. Se dice que para cuando se detecta la enfermedad ya hay un cierto tiempo de afectación previa y que hay un 70% de daño. Yo muchas veces lo explico en este ejemplo. La coordinación del cerebro es como si fuera una tienda con 10 empleados y al día siguiente solamente regresan 3. Entonces el déficit o la pérdida de esos 7 se nota, las funciones son difíciles, son un cuanto complicadas. En Parkinson hay temblor, hay rigidez, la persona casi siempre flexiona la cabeza y el cuerpo hacia adelante. Los movimientos, cuando empezamos a ver la velocidad comparada una contra otra, es más lento en cualquier lado, siempre es en uno que en otro. Y finalmente van habiendo habilidades que disminuyen, como el tono de la voz, la capacidad de escribir, la habilidad para los movimientos, por ejemplo, para manejar un vehículo, se van afectando, y el problema es que la enfermedad es progresiva. Entonces es muy poco frecuente que sea una enfermedad familiar, como también pasa en epilepsia y en otras manifestaciones. Afortunadamente es muy poco frecuente que haya un caso donde haya enfermedad en los bisabuelos, en la generación de los abuelos, de los papás. Es muy difícil ver una situación así. Sí, es importante, ¿no?, que la gente también sepa para qué. Sí, uno siempre presta atención y empieza a pensar en la rama familiar. Afortunadamente no, pero ya después viene el reto del tratamiento, ¿no?, que en parte es hacer ejercicio para mejorar la coordinación
El ejercicio mejora la velocidad del movimiento, la coordinación, en sí aumenta la fuerza muscular, más los medicamentos logran entonces hacer una característica de mejoría, que desafortunadamente no va a ser óptima, es cierto, pero sí incrementa mucho la capacidad, sobre todo para que el paciente pueda regresar a ser autónomo, comer, preparar sus alimentos, bañarse, vestirse, quizás desplazarse muy bien solo, incluso sobre todo en las primeras etapas de forma independiente. Poco a poco pues irá necesitando la asistencia de un familiar, pero sí es posible ir deteniendo ahora la enfermedad con medicamentos que, aunque no curan, pero sí le ofrecen a la persona que hay que tener claro que cualquier cosa hay que para curarse en salud, para estar tranquilo, no hay nada, o que si hay algo, que hay la opción de que entre más temprano se agarra o se coja, es mejor la recuperación. Y pues si Parkinson ahora tiene algunos otros derivados de tratamiento, por ejemplo en actividades de coordinación como tipo baile, ejercicios en bicicleta fija, que le van ayudando al paciente y van dejando un ritmo de ejercicios, un estilo de vida para mejorar. Y al final, pues hay algunos pacientes que son candidatos a cirugía de Parkinson, en donde si solamente la mitad es la afectada, un brazo, la pierna del mismo lado, entonces ese paciente puede ser candidato a una cirugía de Parkinson. En la gente, ¿qué edad hablaríamos de una edad de presentación de Parkinson temprana? Pues temprana puede ser prácticamente alrededor de los 30 años. Lo habitual es que el paciente promedio tenga 60, 65 años, es la característica más frecuente. Algunas personas han tenido como, dijéramos, daño para llegar al efecto Parkinson, traumatismo craneano severo, perder el conocimiento por un periodo largo, infecciones cerebrales o en un momento dado una enfermedad vascular cerebral que hizo un infarto, una hemorragia y dejó una lesión. Cualquiera de estas tres circunstancias de los ganglios basales, llamados así técnicamente, pues entonces el paciente va a desarrollar un trastorno del movimiento. Pues nada, que hay tratamiento, hay opción, y que también que el paciente, si nota algo, que pues que no se que vaya al médico, ¿no? Que entre más temprano, porque si ya lo deja un año lo puede postergar 2 y se va acostumbrando, y a lo mejor ya cuando llega ya a veces es tarde. Así es, siempre hay correcciones que se pueden hacer para mejorar. Y luego otro tema importante, a lo mejor también, que a lo mejor la epilepsia. ¿Qué tipo de epilepsia es la más importante en niños, jóvenes y personas ya mayores, así, de grosso modo? Pues en niños puede aparecer, por ejemplo, como una baja de glucosa al nacer o una alteración electrolítica al nacer, convulsionan, mejoran y ya son sanos toda la vida. O a veces, por ejemplo, es el niño que tiene fiebre y tiene crisis convulsivas. En otro sentido, puede ser un paciente que desarrolle crisis convulsivas, dijéramos ya en etapa escolar o preadolescente. Se dice que la mayoría, 7 de cada 10 enfermos de epilepsia, desarrollan la enfermedad antes de los 20 años. Entonces, cuando sucede así, muchas veces cruzan la barrera hacia la edad adulta, persisten con las alteraciones y pues aunque están los medicamentos, siempre se necesita que el paciente sea muy ordenado, dormir temprano, tomar el medicamento con los horarios establecidos. Es decir, hay medicinas que obligatoriamente son mañana, tarde y noche. Entonces, cuando el paciente escoge tomarla en la noche porque se le facilita, pues no alcanzamos el control. El sueño también es muy importante. O sea, si el paciente puede estar muy estable incluso durante meses o años, pero si entra en un ciclo de desvelos, puede facilitar y puede aparecer una crisis convulsiva
después incluso de años de control. Entonces, hay también muchas opciones, tanto en medicina privada como gubernamental, que controlan, se supone que a 6 de cada 10 pacientes, 7 en términos generales, pero pues hay mucho que el enfermo puede ofrecer también para facilitar eso. Y lo mismo que en Parkinson, algunos casos pueden, por ejemplo, ameritar una cirugía. Un paciente que tenga un tumor cerebral y que se está generando la crisis convulsiva, al quitar el tumor pueden bajar las crisis, se resuelve el problema tumoral y ya después la frecuencia de crisis muchas veces puede disminuir. Algunos chicos nacen con una alteración de hidrocefalia, que el líquido interno cerebral empieza a crecer y opresiona el cerebro, genera crisis convulsivas, y también una cirugía que hace que ese líquido regrese a su dinámica normal facilita que las crisis también en muchas ocasiones ya no se presenten. Entonces sí hay varias características, y yo decía al inicio del programa que está el otro perfil de una persona que llega a los 60, 65, 70 años de su vida y desarrolla la primera crisis convulsiva de su vida. Por estadística, eso es muy probable presentación de un tumor cerebral. Entonces, ese paciente es evaluado rigurosamente, hay que hacer tomografía, resonancia magnética, electroencefalograma y verificar que no haya esa posibilidad. Entonces, sí es un área que hay que estar continuamente vigilando al paciente, sobre todo porque sí hay gente que se cura, pero en términos generales muchos pacientes pueden lograr abolir las crisis, quedar con una buena calidad de vida, estudiar. Yo tengo en mente el caso de Pablo, un chico que conocí desde los 7, 8 años, desarrolló control de las crisis y hoy trabaja de ingeniero en computación, tiene 2 hijos, hizo una familia, o sea, la enfermedad no le afecta para el desarrollo cognitivo, académico, y pues las crisis no le matan neuronas, que es a veces un mito que escucha uno como preocupación. Entonces, el único peligro que es real en una persona que tiene crisis convulsivas es dejar de tomar el medicamento. Quizás el medicamento se toma y es como una especie de control, y al dejarlo a veces pareciera haber un efecto rebote. Y en todos lados, el paciente tiende mucho a hacer eso. Ya voy en todas las especialidades, voy mejorando y ellos mismos se adecuan su dosis, ellos se lo quitan, ellos se lo ponen. En artritis regresa el dolor, en glucosa eleva la glucosa, en fibromialgia regresa el dolor, pero en crisis convulsivas, si una persona dice, creo que ya estoy bien, o hay otro paciente que dice, me da pena que me vean tomando la medicina, la voy a dejar, pues eso puede acarrear una fase en donde ahora el cerebro genera una alta energía eléctrica y a veces hay convulsiones hasta por 30 minutos seguidos. El promedio de una crisis convulsiva es de 1 a 3 minutos, pero que la persona genere 30 minutos de convulsión hace que los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, no tengan capacidad de pasar oxígeno a los bronquios, por ende a la circulación, y el paciente se ve en una situación angustiante porque puede morir en un estado epiléptico. Entonces esa es una indicación para llevarlo de forma absoluta a urgencias y atenderlo médicamente. Entonces aquí lo importante es, aquí ya no es tanto el acudir, porque muchas veces es evidente, ¿no? Claro. El niño tal, sino el mantenimiento, ¿no? Tanto del médico como de la familia como del paciente. Sí, por ejemplo, cuando suspender el tratamiento, el paciente siempre se lo debiera dejar al médico, y el médico utiliza algunas medidas como ser mapeo, electroencefalograma, verificar cómo ha estado el estado de la epilepsia, disminuye la medicina. Sin medicina ahora los electroencefalogramas son normales, entonces llega un momento en el que el médico decide que puedo confiar en que el cerebro está absolutamente controlado y ahora sí va a dejar de tomar su medicina. Sí, incluso muchos no quieran que hacer niveles también, porque a lo mejor no se da cuenta y de repente está intoxicado. Así es.
Y bueno, vamos a una pausa, vamos a un corte comercial y volvemos ya con más calmita ya al último tramo. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. 9 titanes luchando por la supremacía del mar. Mujeres y hombres izando velas. Velas Latinoamérica 2018. Dando vida a esos imponentes colosos, los grandes veleros de Iberoamérica. Saludando al mundo. ¿Quieres ver el alarde del poder de estos barcos? Ven y conócelos. Quintana Roo, del 21 al 23 de agosto. Veracruz, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Velas Latinoamérica 2018. Buenas tardes, ahora quien nos acaba de sintonizar, estamos con el doctor Héctor Colorado Ochoa. Él es neurólogo y estamos platicando ahorita hace un momento de un poquito de todo, de epilepsia, de Parkinson. Ahora me gustaría tocar el tema del también algo que es pues frecuente, y el infarto cerebral, bueno, todo lo que es, ¿no? El infarto, claro. Desde un AIT o todo esto de la cosa cerebral, la circulación. Sí. La circulación cerebral tiene la propiedad de afectarse generalmente por hipertensión, que va haciendo que los vasos tengan un cambio en la resistencia, y uno de dos: o el vaso puede progresivamente cerrarse o progresivamente puede debilitarse la pared. Cualquiera de las dos cosas, o cierra el vaso o en un momento dado rompe la pared de la arteria. Es un evento súbito, es una característica. Afecta por lo general cara, brazo y pierna con lenguaje. Puede también dar signos visuales específicos. La persona puede tener dificultad hacia un solo sitio, no observar. Pueden haber crisis convulsivas. Y pues la atención del infarto cerebral hoy en día tiene un tratamiento novedoso, que es un medicamento que revierte ese bloqueo. Se llama Actilice, activador del plasminógeno tisular, pero el detalle es que el medicamento solamente tiene hasta las 4 horas y media, 4.5 horas para actuar. Entonces, en un servicio de urgencias, una de las primeras preguntas es: ¿a qué hora, con toda certeza, fue que se enfermó el paciente? Entonces, ahí empieza un reloj imaginario a correr, se hacen estudios, tomografía, y el tratamiento tiene que aplicarse antes de que cumplan 4.5 horas. Cuando el paciente llega después de ese momento, también hay muchas cosas que se pueden hacer. La presión se descontrola, si la nivela el médico,
el paciente va a estar mejor. La glucosa se descompensa, también normalizarla. Los efectos renales, hay muchos otros cambios de fiebre, dificultad para comer, para deglutir. Entonces todas esas cosas son muy importantes para evitar complicaciones y puede uno entonces ofrecer una mejor calidad de vida. Y en los pacientes de hemorragia cerebral, pues generalmente esto va a ser una inflamación en el cerebro más importante y van a desarrollar también complicaciones más grandes como crisis convulsivas, neumonías muchas veces, casi siempre hay infección urinaria asociada. Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero entre más pronto lo empecemos a hacer es mucho mejor. Si a lo mejor un paciente, ¿no?, ya mayor que va a estar pendiente en la familia, ¿no? A lo mejor cualquier cosa rara, ¿no? Porque, bueno, si tiene diabetes, pues hacerle una glucosa, ¿no? Primero que nada y tal, y si no, pues a lo mejor el paciente está así, ¿no? Estamos así y de repente yo me pongo así. Claro. Le hablan y a un lado. Entonces es una que hay que tomar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la tecnología aplicada a ver el flujo sanguíneo nos ayuda mucho. Todos hemos visto en la ciudad y en los campos de béisbol aparatos en donde una persona mide la velocidad, por ejemplo, en el béisbol de lanzamiento de un chico de pitcher, o un agente de tránsito está midiendo la velocidad de un vehículo. Ese es un aparato Doppler y en el cerebro se utiliza para verificar la cantidad de flujo cerebral y las complicaciones que puede tener. Una variante de este aparato que envía sonido y llega y regresa al flujo sanguíneo es que si se aplica durante una hora puede facilitar la remoción del coágulo junto con el medicamento de lactilice. Entonces ese es un tratamiento novedoso que se puede aplicar y lo que obtiene uno es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, hay 2 personas que pude atender en estos años y dentro de varios otros, un hombre y una mujer que teniendo la lesión del infarto cerebral reciben el medicamento y uno pudo regresar a su trabajo al 2º mes y otro pudo regresar a su trabajo al 4º mes. Entonces, lo que mejor puede obtener uno para el paciente es mejorar la calidad de vida, que sea independiente, que pueda hacer actividades propias, incluso algunos pacientes pueden llegar a volver a trabajar. Entonces, eso también depende mucho de la rapidez, de la velocidad con la que llega la familia y luego pues también la cuestión médica. Y eso también le quita carga de trabajo a la familia, porque entre más enfermo esté un paciente, más tiene que actuar la familia. Por ejemplo, un paciente que tiene cierta dificultad pero camina, puede ir al baño de forma autónoma, expresa sus necesidades, es más fácil de vigilar que una persona que no tiene movilidad. Hay que bañarlo en una cama especial, hay que ahí mismo buscar medidas para que haga evacuación y orina muy cerca de la cama o en ella. Entonces todo eso ya complica un poco más y el familiar no puede desatenderlo porque siempre hay el peligro de caídas y de complicaciones nuevas. Entonces si hay mejor beneficio si el paciente es más atendido o si lo hace lo más pronto posible. Sí, que cuando es cuestión neurológica mejor voy a procurarse en salud total y mejor decir, bueno, no hubo nada, mejor, y si lo hay, pues claro, se atacó a tiempo y pues se pudo tener una mejor respuesta, o incluso, porque hay pacientes, bueno, todos los hemos visto, que tienen secuelas de a lo mejor un infarto cerebral y son a lo mejor ya de 10, 20 o 30 años que van a arrastrar ya toda su vida y ya no se recuperan. Y bueno, aparte una cuestión así de que se me había ocurrido ahorita de neurología, ¿qué tanto hay la afectación aquí que estamos en América Latina, México, del cisticerco? Sí, el cisticerco es una forma que todavía puede adquirirse a través de... ¿Antes se veía más o...? Antes se veía más, ahora ya, sigue estando ahí prevalente, pero ya es menos. Básicamente uno al comer productos porcinos
o incluso ensaladas que puedan contener también el material, pero sobre todo productos porcinos mal cocinados. Entonces el ser humano ingiere y se hacen prácticamente ciclos de desarrollo, y en esos ciclos de desarrollo llega al cerebro y uno en la tomografía ve como si fueran lesiones circulares. Muchas veces parece tener un puntito en medio como la diana para tirar dardos, donde se ve un círculo y en medio un puntito, y al final lo que tenemos es estos elementos, el cisticerco, en el cerebro, y el tratamiento desafortunadamente lo logra matar, pero al mismo tiempo inflama el cerebro, y la persona casi siempre puede empezar teniendo dolores de cabeza, crisis convulsivas, y como es muy diferente el sitio de presentación, si se presenta adelante puede haber problema de movimiento, convulsiones; si se presenta atrás puede ser visual; si se presenta en medio puede ser sensitivo. No hay, dijéramos, como que un orden de síntomas que uno puede esperar. Entonces, quizás en un paciente que se atiende por dolores de cabeza o por convulsiones y que se ve que no mejora, entonces el pasar al estudio de imagen da una de las posibilidades de detección de cisticerco, que afortunadamente hoy por hoy también tiene una muy alta resolución del problema a través del tratamiento. Albendazol o praziquantel mejoran mucho, y pues hay que estar vigilando al paciente. Sí, me acuerdo que antes era más la cuestión, se mencionaba mucho en medicina, que me acordé por un paciente ecuatoriano, podemos platicar también un poquito, a lo mejor la gente también, datos importantes, sobre todo tempranos, también a lo mejor del Alzheimer. Claro. ¿Qué sería importante? ¿Qué es lo que una persona que tiene que saber que va a presentar para darse cuenta que algo está mal? Claro. Alzheimer es mucho más que solamente olvidar cosas. De hecho, casi siempre el paciente que olvida es un paciente con ansiedad o con depresión o que no duerme. Pero Alzheimer es, por ejemplo, desorientarse dentro de la casa. El paciente dice, voy a ir a la sala, y uno ve que se mete a la cocina, a la recámara, al cuarto de baño, y uno identifica que la persona ya perdió la orientación dentro del esquema de la casa. Otro ejemplo de orientación es que en ocasiones alguien devuelve al enfermo a la casa diciendo, aquí traigo al señor porque somos vecinos y me di cuenta que estaba tomando direcciones diferentes y que no sabía qué casa estaba enfrente. Entonces eso identifica que ya hay una percepción diferente. La orientación también se puede afectar entre el día y la noche, y la gente puede no identificar en qué momento está, a veces no se identifica en qué ciudad. Y luego viene la prosopagnosia, que es no identificar caras familiares. Entonces, en ocasiones puede venir el familiar que cada 7 días llega a convivir, y el enfermo empieza a dudar si es primo, hermano, vecino, si es un vendedor. Y otra de las cosas es la capacidad de cálculo aritmético, que la utilizamos siempre para comprar. Verificamos cuánto tenemos que entregar, cuánto vamos a recibir devuelto. Entonces muchas veces ahí uno puede identificar que el enfermo está haciendo un cálculo matemático malo, y o entrega de menos o le están pagando muy poco. Esa es una forma también de identificar. También hay lo que se llaman errores de juicio, que es, por ejemplo, tira a la basura cosas que aún sirven, guarda objetos donde no van, es decir, las llaves en el refrigerador, o guarda, por ejemplo, una fruta en el cajón de las herramientas. Y otro aspecto es que puede hablar solo, pensando que erróneamente que tiene una conversación con alguien. Entonces eso llama la atención a un estado mental que todas estas cosas que he comentado progresan, pasa el tiempo y está mal, progresan las semanas y está peor, progresan las semanas. Entonces
Un buen ejemplo es pensar en una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer. Se dice que cuando inicia el Alzheimer, en una etapa inicial, la persona puede pensar que está deprimida, que está cansada, que está muy agotada. En una fase subsecuente se da cuenta que hay ciertos errores que él mismo no puede negar. Después incluso la familia puede identificar, bueno, es que tuve que llegar a auxiliar a papá porque dejó las llaves del coche adentro y el coche estaba andando. O sea, yo estoy seguro que él tiene un problema. O iba a hacer un pago súper importante, era el último día y no llegó el dinero ni el recibo. Entonces, y son eventos que se repiten, ¿no? Son eventos que se repiten. Yo me acuerdo una vez me pasó dejé el control de la tele en el congelador. Claro. Pero creo que eso a todos nos pasa, ¿no? A lo mejor algo que está uno pensando trae algún problema, o va uno rápido con las llaves, hace uno cosas, pero a lo mejor es puntual, no pasa y ya no vuelve a pasar. Y no vuelve a suceder, pero aquí estamos hablando de cosas que repiten y repiten. En la dinámica de la familia, muchas veces los hijos empiezan a identificar que papá o mamá enfermo empieza a ponerse muy irritable, que cambia el ánimo, o que por ejemplo pierde algo y empieza a echar la culpa, y entonces pasan días sin que se encuentre el monedero, el reloj de papá, o etcétera. ¿Quién lo agarró, no? Y a veces se crea un gran conflicto, sobre todo si hay alguien que va a hacer limpieza, porque algunas personas piensan que pudiera ser la persona externa, y muchas ocasiones resulta que el enfermo dejó algo en un sitio nuevo, él hizo no lo recuerda, y entonces el objeto se encuentra y todo el mundo se da cuenta que había una alteración, o que hay una alteración mental, y no es una confabulación para quitarle objetos personales ni nada. Entonces, cuando todas estas características van creciendo, pues eso es lo que se denomina demencia. Se hacen pruebas para descartar tumor cerebral, infección cerebral, alteración de vitamina B12, alteración por glucosa, trastornos metabólicos. O sea, quitamos una serie de posibilidades, y al quitar todas esas, dijéramos, la que queda escondida atrás de todas es Alzheimer, que es una enfermedad en donde el cerebro se degenera, va involucionando, y pues el deterioro está ahí. Yo veo luego que hay miedo, en general hay miedo en la gente, hay algo que están ahí siempre son de broma o en sueño, dicen no vaya a tener Alzheimer, pero es algo que se ha ido presentando cada vez más, ¿no? Tendrá que ver también cosas externas, así como decían de los papeles estos metálicos que... Pues se han pensado ahora muchos tóxicos, mucho contacto con, por ejemplo, celulares, sí, el aumento de cosas, ¿no? La tecnología, radiofrecuencias, radiomagnetismo, pero pues no se ha podido identificar realmente, ¿no? En Alzheimer lo que sucede es que un proceso de envejecimiento empieza a acelerarse, crea unas placas. Eso que sucede es muy similar a lo que pasa con los niños que tienen trisomía 21. Ellos también empiezan a desarrollar placas pues asociadas a demencia, pero qué tan efectivamente el cerebro mantenga eso, dijéramos, como reducido o en un efecto bueno, es aquello que va a permitir que la persona cognitivamente esté mejor. Entonces, un enfermo lo que puede hacer es tratar de practicar más habilidades, por ejemplo, de vez en cuando escribir o dibujar con la mano izquierda, de vez en cuando leer un poema o tratar de hacer un verso, hacer una lectura nueva, participar en alguna dinámica, por ejemplo, de juegos que no conoce, empezar a hacer alguna actividad diferente. Todo eso echa a andar mecanismos que al cerebro le permiten estarse manteniendo, ser detectado, en atención, en funcionamiento. Y luego ya llegar ¿sí? la cuestión médica así como es. se tiene que va por parte del médico, de él y de la familia, ¿no? Muy importante. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón.
Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el flamazo radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Hola, regresamos con el doctor Héctor Colorado Ochoa, especialista en neurología. Bueno, ya para el último bloque podemos hablar algo que es importante por la cuestión luego de que incluso como que no está muy bien ubicado. La gente luego opina lo del déficit de atención, que también se ha dicho, ¿no? Que ya habla de los niños índigo cristal, que sean por ahí también, que le metían ya otras cosas más rocambolescas, y la cuestión de que si se debían medicar o no, y bueno, todo esto a lo mejor algo que nos pueda comentar sobre el déficit de atención, que es importante saber. Claro, desde el punto de vista general, yo creo que todas las gentes llegan a un acuerdo que estos niños tienen un aspecto de función diferente, como dijo usted, ya sea que le den otro término para nombrarlos. En realidad todos vemos que hay una particularidad en estos chicos, que algunos tienen disminución de la capacidad de atención y que teniendo varios estímulos en la escuela, por ejemplo, para poner atención a lo que se está explicando, tienen que no prestar atención al amigo que se acercó a buscar algo a su mochila, no prestar atención a la sombra que va pasando en la ventana, no prestar atención a un ruido que sucede de un mosquito que entró, y sin embargo mantenerse en el aspecto escolar. Entonces eso se denomina discriminación, la capacidad de una persona para mantenerse en ese punto y olvidar un poco todos los demás aspectos. Algunos niños lo desarrollan más rápido que otros, y los que no caen en un proceso donde la atención entonces se va repartiendo, y algo que es muy importante para el proceso de aprendizaje escolar ya no se logra o no se mantiene. Otro de los aspectos es raro, pero puede suceder una crisis convulsiva que esté afectando al niño. Pueden haber ciertas habilidades para lectura que le estén comprometiendo. Y la otra fase casi siempre es la afectación de la impulsividad hipercinesia, que es un niño que es muy impulsivo, muy activo, con mucho movimiento, y entonces en la necesidad de seguir estos movimientos no presta atención, no logra el desarrollo, y entonces se ve comprometida su aspecto educativo. La segunda parte es que en muchas ocasiones también se afectan socialmente. ¿Cómo socialmente? O sea, los niños van a jugar al recreo y de repente alguien dice, pues, pero no inviten a Héctor Colorado porque pues es que él se lleva la pelota y no quiere devolverla, y entonces, pues mejor no. Así es que entonces el niño rechazado, la familia no es invitada a un cumpleaños. Sí, eso yo puede me acuerdo hacer... que hace años, como 40 años, el diagnóstico en la escuela era niño problema. Ese era el diagnóstico. Así es, y entonces ahora
incluso a veces como que se perpetúa porque no invitan al niño a una actividad social, a un cumpleaños, a una fiesta, la familia se molesta también un poco, el niño lo siente y entonces ahora se vuelve más hosco y más hostil con los compañeritos que no lo invitan y que no socializan con él, y entonces empieza muchas veces un ciclo que a veces termina con el anuncio hacia la familia: mire, ya pues a Héctorito Colorado ya no le vamos a dar boleta para el próximo año, así es que por favor llévenlo a otra escuela, porque no va a haber. Esa es la cuestión, que a lo mejor son niños que en vez de darles para arriba y que suban, bueno, que sean a lo mejor un genio, te dicen: no, tú tienes que venirte para acá, tú tienes que actuar. Sí, a final de cuentas siempre hay muchas cosas que se pueden hacer por esos niños, y yo creo que lo importante es pensar que bueno, lo que se aprende en la escuela es una cultura general que es muy importante. O sea, si un ser humano se va a desarrollar como ingeniero, como constructor, como comerciante, incluso aunque sea muy diversa la tarea a realizar, siempre aquella cosa de cultura general es importante, disciplina, etcétera. Pero pues los niños finalmente, cuando ya van encaminándose, pues se dan cuenta que van desarrollando habilidades, por ejemplo, para expresión hacia el comercio, o por ejemplo para matemáticas. Entonces ya no hay tanto problema si no es un niño que sepa identificar cuáles son los ríos, las capitales, etcétera, si su desarrollo va a ser en otro sentido. Entonces, porque también a veces pasa esto, el niño puede ser distraído y caminar mucho en el salón, y cuando el maestro le pregunta, él contesta bien la lección. Entonces el maestro ahí se ve con la disyuntiva de decir, bueno, no tiene una buena conducta porque está hablando, está distrayendo a los demás y anda caminando, pero sí sabe porque me da las respuestas. El niño que trae, no sé, puro 10 y de repente se hizo en conducta, ¿no? Así es. Entonces siempre hay mucho que se puede ayudar, descartar si no es alguna otra alteración. En términos generales, no hay un solo método diagnóstico, es decir, no hay un reporte de electroencefalograma, de tomografía que diga positivo o negativo a trastorno de atención. Es un poco más subjetivo. Se han elaborado algunas escalas para decir, bueno, si el niño tiene más de 6 de estos puntos, entonces sí es excesivo su comportamiento. Pero eso aún así es tan subjetivo como si los dos probamos una sopa y usted dice está salada y yo digo está bien, porque a mí me gusta lo salado. O probamos ahora una bebida de uva y usted dice me gusta el dulce que trae y yo digo que le falta. Entonces el problema con este diagnóstico es que termina siendo un poco subjetivo, y dentro de la subjetividad por eso entra toda esta característica que si es índigo, que si es cristal, etcétera, etcétera, porque uno ve una fractura y uno dice, bueno, un elemento lineal está separado, está deforme, a todos nos queda claro que perdió su forma lineal, y ahí no hay problema. También definiciones matemáticas como son, por ejemplo, algo debe de pesar normal 20 gramos y pesa más, ya salió del rango, pero aquí esto es subjetivo. Entonces esa es una explicación. Un mundo subjetivo, ¿no? Como lo dice la programación neurolingüística. Es una explicación que hay que darles a los papás para que sean conscientes de llevar el tratamiento. Todo eso, ¿no? Que sean conscientes. Darles apoyo. Niño, ¿no? Darles más apoyo. Que machacarlo, apoyarlo, ¿no? Apoyarlo. Bueno, doctor, si nos gusta, damos sus datos. Muchísimas gracias. Yo estoy para servirles en la mañana en el Hospital del Iste, trabajando ahí ya desde hace 21 años, y también en Gastromédica. Es una unidad que se encuentra en Flores Magón 891, entre Toro Molina y Orizaba. Nuestros números de teléfono son 931-5480 y 931-5339. Entonces estamos ahí para servirles. Bueno, pues un placer que haya venido. Siempre, bueno, con cuestión empezamos más bien con amigos tal, pero aquí fue una cuestión diferente. Fue por mi papá, que usted
lo está viendo de la cuestión del temblor. Y bueno, un placer que haya venido. Me parece usted, desde que lo vi, un médico excelente también, como médico, como persona profesional. Vamos, que da gusto saber que hay alguien que, en una situación que a lo mejor puede ser no tan como una migraña, algo a lo mejor como un Parkinson, que te estabiliza, que te explica cómo es, que te deja tranquilo, y el paciente pues evoluciona bien, ¿no? Porque si hay confianza en el médico, siempre el paciente va a ir mejor. Y voy ya así rapidito también, nada más mandar saludos a una gran amiga y médico, la doctora Silvia Sánchez Ramón, que es inmunóloga, que ella está en Madrid y se dedica mucho. Es que neurología es muy alta. Pues también ahorita se me ocurrió el tema de la esclerosis múltiple. Pero es que si nos metemos sería una enciclopedia y podríamos hablar aquí. Enfermedades. Ella se dedica mucho a eso y ella está ahí en Madrid. Y bueno, un saludo y un abrazo. Estuve mucho tiempo con ella ahí en la consulta y pues la aprecio bastante. Y bueno, doctor, un placer que haya estado usted con nosotros. Igualmente, hombre, gracias. Si quisiera mandar algún saludo también a su papá. Pues muchas gracias, sí, a todos los familiares, a mi esposa, y pues estamos para servirles. Muchísimas gracias. Un excelente médico, y creo que cualquier persona, él o un familiar que esté en sus manos, va a estar excelente. Digo, y no le digo por promoción, lo digo porque, ya ni siquiera como amistad aparte, claro. Lo viví en carne propia. Con lo de mi padre, ¿no? Que estaba un poco alterado. Bueno, al final ya, ahorita está todo bien y todo tranquilo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer haberlo tenido. Gracias, aquí, gracias por la confianza. Esperamos contar en alguna otra ocasión. Claro, con mucho gusto. Muy amable. Hasta luego y nos vemos el próximo jueves. Las opiniones vertidas en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes. No son de Cambio Digital.